Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito de la conferencia que tuvo María Jara, presidenta de la ATU, titular de la ATU, ella ha dicho que no va a renunciar a su cargo porque sería inconstitucional y además ha hablado y ha dado un balance de los avances en la reforma de transporte. Sobre esto vamos a conversar con Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, que ya se encuentra con nosotros conectados en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. ¿Qué significa que desde el propio Ministerio de Transportes se estén removiendo, prometiendo las cabezas de la Sutran y también de la ATU? En este caso, ya salió la resolución que querían remover a las cabezas de estas entidades que han, digamos, reforzado la idea de una reforma de transporte a futuro. Bueno, creo que el hecho va más allá. Recordemos que la población ha escuchado el presidente Castillo cuando estaba en campaña en plazas y calles, anunciaba a las multitudes que iba a cerrar la ATU y la Sutran. Y obviamente está cumpliendo con ese compromiso político y evidentemente es sumamente grave, sumamente perjudicial una medida de esta naturaleza en tratar de destruir dos entidades que son fundamentales en el tránsito y en el transporte. En particular, el caso de la ATU ha sido creada por ley, como sabemos, la ley 30900, después de tantos años de que no se han podido las propias autoridades constituir una sola autoridad para Lima y Callao. La ley 27181 del año 99 obliga a las municipalidades de Lima y Callao constituir una sola autoridad para que no hubieran dos autoridades gestionando el transporte. Y eso no se cumplió. Inclusive esta misma ley, en el mismo artículo, obliga al Ministerio de Transportes constituir esa autoridad si es que los municipios no lo hicieran. Tampoco se hizo. Entonces, hubo que gestarse esta idea desde nuestra organización y otras organizaciones, presentando proyectos de ley al Congreso, exigiendo a nuestras autoridades para que se constituya finalmente una sola autoridad para Lima y Callao, y se consiguió con la ATU. Apenas tiene 3 años de creada esta institución, de modo que no es mucho lo que se puede pedir, pero de hecho está conformado y la ley es sumamente clara. Para constituir un servicio integrado de transporte, que es lo que debe beneficiar a la población de Lima, son condiciones elementales, fundamentales: la propiedad de los vehículos de las empresas, el hecho de que los operadores estén en la planilla, que sean parte de la empresa, que haya un vínculo laboral entre la empresa y los conductores, y obviamente en el recaudo electrónico. Esas condiciones tienen que cumplirse. Y cuando el ministro ofrece a los transportistas, a un sector, a un pequeño sector de transportistas del transporte urbano, que están desde siempre recalcitrantes al cambio y que ven el negocio del transporte un negocio fácil, les da la oportunidad a ellos pretendiendo ampliar por 10 años la autorización. Creo que esto demuestra lamentablemente la ignorancia supina del ministro en temas de transporte. Y evidentemente los efectos colaterales, los efectos de perjuicio a la población son enormes. A eso voy. ¿Cuánto estaríamos retrocediendo si es que el fin es eliminar a la ATU y remover, por ejemplo, a los jefes de estas entidades? En relación a la ATU, regresaríamos probablemente 30 años, que es donde se empezó a desorganizar el transporte. Para que entiendan mejor nuestros televidentes, hasta el año 90 habían empresas que prestaban servicio de transporte urbano, eran comités o cooperativas, había una empresa de propiedad social y Enatru Perú, que también era el Estado. Pero lo particular es que estas entidades eran propietarias de las unidades vehiculares. Cuando se libera el mercado y el transporte consecuentemente, en la década del 90, se permite que amplíen, estas empresas se reconviertan en sociedad anónima y puedan mejorar su gestión siendo empresas en lugar de cooperativas. Pero en lugar de ello, se dieron cuenta que solamente que manejaba la empresa se llevaba el dinero, los demás no. No es como una cooperativa en que todos son dueños y ninguno a la vez. En cambio, en una empresa no, en la empresa los dueños son los accionistas. Entonces, esto permitió, o mejor dicho, obligó a que ellos mismos se dividan en 2, en 4, en 6, y de menos 50 empresas entonces, ahora tenemos más de 350 empresas de transporte urbano. ¿Por qué? Porque era absolutamente fácil formar entre 3, 4 una empresa
sin necesidad de tener un solo vehículo, que son las empresas afiliadoras, que les han apodado las empresas cascarón. Entonces, ese negocio es absolutamente fácil. Y eso es lo que ha ocurrido en la década del 90 y estamos regresando a ese entonces con esta medida que el ministro está autorizando. ¿Por qué? ¿Por qué hace 10 años no se entrega por mayor tiempo? Por una sencilla razón, porque se está implementando, lamentablemente, con suma lentitud, no de la ATU, sino desde la municipalidad. Recordemos que en el 2010, al inaugurarse el metropolitano, se establecían 9 corredores segregados a la manera del corredor segregado que tenemos actualmente. Pero habían 2 en la época del señor Villarán. Tampoco se implementó por decisión política del señor Ollanta Humala. Entonces nos hemos quedado con 5 corredores complementarios que deberían tener 5.000 buses. Hay menos de 800 buses. En este proceso, se constituye la ATU para concluir, para avanzar con celeridad este cambio del transporte urbano en la ciudad y no se concretiza. Está avanzando, pero no se puede hacer en 2 meses, en 2 años, en 3 años. Tiene que tomar su tiempo, pero un periodo suficiente para poder cambiar. Evidentemente, la decisión del ministro al ampliar la autorización a 10 años, lo que está trayendo es abajo todo el proyecto y lamentablemente está favoreciendo a un pequeño grupo de transportistas, porque de los 300 y tantos, por lo menos hay 10 empresas que ya son propietarias de sus unidades vehiculares. Hay por lo menos 50 empresas que están decididas a cambiar. Pero hay otro sector que no, que lo ven un negocio fácil y no quieren cambiar. Y a ese sector está favoreciendo el ministro, es decir, dando la espalda a 10 millones de habitantes de Lima y favoreciendo a 250, 300 empresas. Es realmente irracional. Señor Quispe-Candia, ya el ministro, ya se ha presentado una moción de interpelación contra el ministro Juan Silva, quien va a tener que explicar por qué se está removiendo del cargo a la jefa de la Sutran, que se puso a Doris Zamora, si no me equivoco, una persona que tenía denuncias penales, o denuncias, mejor dicho, en las comisarías de Surco, de Miraflores, por robos en supermercados, y ahora lo que ha hecho María Jara es empoderarse en encargo de la ATU, porque ha dicho que si la remueven es inconstitucional, porque lo único que podría hacer es, para removerla del cargo, es el presidente de la República. Entonces, ¿usted cree, ya con esta interpelación, que el ministro Juan Silva, ya con esta acción que ha tomado el Partido Morado en su contra, es idóneo en el cargo, debe renunciar, debe dar un paso al costado, porque no se está garantizando, digamos, la reforma de transporte? Ciertamente. Creo que el que habla, como la organización a la que represento, durante estos años jamás hemos tomado una voz en ese sentido, es decir, pedir al presidente de la República que retire la confianza a un ministro. Pero en esta ocasión realmente tenemos que hacerlo. No tenemos otra forma de decir lo contrario. Creemos absolutamente, estamos convencidos de que el actual ministro de Transportes no tiene la idoneidad suficiente, no es el profesional capaz, no conoce transporte, representa, hasta donde entiendo, porque así está en los medios de prensa, él tenía o formaba parte o tenía una empresa de colectivos. De modo que su perfil es ese. Y eso quiere hacer, servir a un pequeño sector, contradiciendo a la norma y también desfavoreciendo, atentando contra la vida de 10 millones de personas. Eso es lo irracional. Por tanto, consideramos que el Congreso de la República haría muy bien en solicitar su vacancia. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Quispe-Candia, por estar con nosotros en Perú 21 TV. Muy amable. Gracias también. Era entonces el presidente de la ONG Luz Ámbar, el señor Luis Quispe-Candia, que nos daba luces sobre lo que ha sucedido o lo que puede suceder si es que retrocedemos con la ATU, si es que se cambia permanentemente a los titulares de estas entidades que garantizan de cierta manera una reforma de transporte. Nosotros vamos a regresar más adelante.